Estás viendo Entre Periodistas. Bueno, y no hay dudas de que la noticia que ha creado más expectativa en el país es la que tiene que ver con la vacunación preventiva frente a la pandemia del COVID. Ya teníamos la información de que los despachos, los lotes que había contratado el gobierno, tanto con los laboratorios de AstraZeneca en Oxford, como los de Pfizer y Moderna, para suplir los primeros operativos de vacunación, se habían demorado. Entonces, frente a la disyuntiva de que crea una tardanza en este proceso, el presidente de la República ha anunciado la contratación de una gran cantidad de dosis de la vacuna china, la Sinovac, y probablemente también el gobierno se vea compelido a contratar otros lotes de otras vacunas que están disponibles. Hay oferta en el mercado porque es que se ha producido un acaparamiento extraordinario, sobre todo en países más desarrollados, países con más población, que justamente están apostando a que la vacunación masiva, combinada con el cierre, con restricciones y con el cierre de ciudades, bueno, les permita alcanzar un umbral de estabilidad en el combate de la pandemia a mediados de año. Si nosotros nos quedamos rezagados, pues evidentemente que llegaremos tarde a lo que sería un control óptimo de la transmisión de la pandemia aquí en la República Dominicana. De todas maneras, toda esta semana, nueva semana, estará muy centrada en la atención que le prestará la ciudadanía a la logística que anuncia el gobierno de cómo va a aplicar la vacuna, a quién se la van a aplicar primero, cuál se va a utilizar, en qué lugares se van a aplicar, cuándo sería una segunda dosis, en fin. Es bueno precisar que hasta ahora la política del gobierno en este sentido es vacunación gratuita y voluntaria, o sea, no se va a forzar a nadie a que se vacune. De todas maneras, la vacuna es la gran esperanza de una humanidad que ha sufrido mucho con el COVID. Y en la República Dominicana, la vacuna también es la gran esperanza nuestra de que podamos ir aminorando y bajando la curva de esta pandemia que ya casi nos provoca 3.000 muertos. Bueno, y otro tema de impacto esta semana han sido los estados de emergencia que se siguen prolongando, se siguen extendiendo, y a mí siempre me ha llamado la atención el corto tiempo por el cual otorgan el estado de emergencia, que son 45 días, ¿verdad? 45 días. Entonces, revisando un poco el historial y las cuestiones del Congreso, eso está establecido desde el principio de la Constitución de la República. El presidente solamente está autorizado a declarar un estado de emergencia en situaciones así de salud o de terremotos o de un huracán, una situación de desastre. Y es por tan poquito tiempo, porque en ese periodo el presidente puede hacer cosas extraordinarias. Se le permite de una manera inmediata hacer compras masivas, como en este caso la vacuna que es necesario, se le permite comprar numerosos medicamentos, se le permite hacer cambios en la estructura administrativa, y entonces, como es un permiso para el presidente hacer lo que estime conveniente, sin tanta supervisión, porque es como un canal abierto, entonces el tiempo es bastante corto. Eso está establecido desde el principio de la República. El primer presidente, Pedro Santana, lo estableció así, que el Congreso es el que tiene que determinar eso, y le dio los poderes al Congreso para que tuviera una especie de supervisión sobre la presidencia. Y entonces el estado de emergencia tiene que ser así, cortito, para que el presidente se ajuste solamente a lo que está ocurriendo en ese mes y medio. Inmediatamente ocurre otro mes, pues entonces puede tomar otra medida y otra. El hecho es que ya tenemos un año, Miguel, del 19 de marzo del año 2020. Ahora dentro de poco vamos a cumplir un año haciendo en estado de emergencia prácticamente, con numerosas medidas
o control de horario de circulación que ha variado muchísimo, el protocolo, el confinamiento, la mascarilla. Tenemos un año en esto, en estado de emergencia. ¿Qué cosa es? Y ahora no solamente hemos tenido un año de estado de emergencia, un año de pandemia, sino que estamos entrando ahora prácticamente a otro umbral de pandémico, que es el que tiene que ver con el alza veloz de los precios de muchos alimentos de primera necesidad en la República Dominicana. Bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, sencillamente al hecho de que durante los primeros meses de la pandemia, ustedes recuerdan que muchos países cerraron sus fronteras, la navegación aérea, la navegación marítima también quedó fuertemente restringida y en ese tipo de medidas también quedaron restringidas las exportaciones y las importaciones, es decir, el comercio exterior. Los países hicieron todos los esfuerzos para que por lo menos las materias básicas llegasen a sus puertos y se pudieran suplir a la población. Pero ¿qué resulta? Que concomitantemente con la pandemia y con estas restricciones, los cambios climáticos también han producido una serie de alteraciones en la naturaleza. Y muchos países que eran grandes productores de cereales han visto cómo sus siembras han decaído o cómo han perdido la calidad. Y en todo el mundo se ha producido ahora una escasez de las reservas previstas de cereales y de otros productos básicos, de granos, que son fundamentales para la alimentación humana y para la alimentación animal. Al estar muchos furgones estacionados en puertos de distintos continentes, no ha habido una circulación muy fluida de ellos y se han encarecido lo que llaman los fletes. Al encarecerse los fletes y al existir esta baja reserva de cereales y conjuntamente con el aumento de precios de muchos commodities, como le llaman, en el mercado mundial, bueno, todo eso lleva a una situación que dispara los costos internos de la producción y de los productos en sí cuando se comercializan. Por eso es que estamos viendo aquí cómo está subiendo todos los alimentos, cómo están subiendo incluso precios de servicios. Vamos a tener que lidiar, Wendy, con esa pandemia, ya lo estamos haciendo, con medidas muy rigurosas, con un aumento de la producción. Pero este es como quien dice, otra pandemia que se le añade a la pandemia del COVID, porque también se agrava con el alza últimamente en los precios del petróleo, que se refleja aquí en los combustibles, y por cada dólar que aumenta el barril del petróleo, eso significa 3.000 millones de pesos más que tiene que sacar el gobierno de su presupuesto para costear eso. No es fácil la situación. Es una situación difícil que ha traído esta pandemia, este COVID-19. Otra noticia de relevancia en materia de lo que está pasando, Miguel, es el año escolar, que tú sabes que ya va rodando, pero todavía hay un grupo de maestros y colegios que están empujando para que los niños vayan a las escuelas, porque ya en el corto tiempo que tiene se ha visto como que avanzan poco. Es lento el avance, pero hay que ver, Miguel, si eso se puede, porque ya el año va rodando, el gobierno con mucho esfuerzo instauró un programa virtual y se ha hecho un esfuerzo extraordinario, porque no tenemos experiencia todavía, hay muchísimas cosas que deben mejorar, las aulas, todo, pero se ha hecho un gran esfuerzo y es un tema que todavía está en debate, si los niños vuelven a la escuela o no. Muchos quisieran, otros quisieran quedarse en sus casas estudiando porque sí les ha dado resultados. Entonces, de eso vamos a estar todavía hablando todo el año. Miguel, y en términos de justicia, ¿cuál es la noticia? Bueno, algo tenía que producirse que fuese diferente, ¿no? A estos temas que ya son muy puntuales. Lo de la salud. Una novedad, vamos a decirle así, una novedad dentro de este marco de perturbaciones que tiene la familia dominicana y la sociedad, es el inicio de persecución judicial, interrogatorios a figuras del pasado gobierno. Es decir, que frente a muchas denuncias que se hicieron cuando entró el nuevo gobierno,
de que había encontrado irregularidades en la administración pública. Bueno, la justicia, llamada independiente, comienza a accionar, comienza a llamar a exfuncionarios, a parientes de Danilo Medina, de la ex primera dama también. También se ocupa de dilucidar, como hablamos la semana pasada, el crimen de Junior Ramírez. En fin, se ve a una justicia activa, a una justicia que está evidentemente sobrecargada de expedientes inconclusos o no ventilados, ocupándose de esclarecer por lo menos los que son casos que se tipifican de escandalosos, insólitos. Entonces, por eso estamos viendo cómo hay una presencia mediática de la Procuraduría General de la República en los últimos días a causa de los interrogatorios. Claro, esto va a proseguir y nosotros acá, en Entre Periodistas, estaremos siempre siguiendo al hilo ese proceso.